Voy a darle crédito al alcalde de Medellín porque en su afán por proteger a la ciudad de las dificultades de la pandemia, ha implementado lo que él llamó en su campaña el Valle del Silicon, aun cuando sea a pedacitos, pero haciendo honor a los que lo tienen. Entonces, un agradecimiento porque realmente estamos en un valle en donde creo que el software, la tecnología son una oportunidad. ¿Dónde ocurrirá el próximo evento en una ciudad? Esa es una pregunta muy pertinente para hoy. Porque el próximo evento puede que ocurra en cualquier parte. Creo que se aprecia en la diapositiva que ese próximo evento en un mar de construcciones, en un mar de viviendas, en un mar de infraestructuras, es difícil preverlo. Entonces se necesitan de alguna manera analítica de datos para poder resolverlo. Me dicen que hay un poco de eco. ¿Me ayudan con eso? ¿Sí hay mucho eco o se está escuchando bien? Se está escuchando perfectamente. De pronto, si alguna Se está escuchando bien. Se está escuchando bien. Si alguna Okay. persona está escuchando con eco, puede ser ya problema de la conexión de la persona. Muy bien. Entonces, el Big Data tiene muchos sabores, colores, quizá olores, y uno de esos que a mí me gusta utilizarlo para resolver problemas de las ciudades modernas es el Big Data espacial. Voy a ampliar el tema más adelante, pero digamos que las metodologías de tratamiento de datos, cuando se fusionan con las variables espaciales, permiten hacer unos análisis que le dan herramientas a los mandatarios, sean locales, regionales o nacionales, para tomar decisiones en contexto de dónde estamos ubicados. Por eso un poco la pertinencia del tema hoy. Se ha dicho que la educación está en el ojo de la nueva geografía digital. Por eso vemos Google Earth, Google Maps, vemos toda una serie de aplicativos que ya corren en los celulares o los smartphones que tienen ustedes, y todos tienen el mismo contexto, dónde ocurren las cosas. Eso podemos resumirlo en inteligencia territorial. ¿Qué es? Es la descripción, la explicación y la transformación del territorio con y por sus habitantes. Eso es muy importante, sus habitantes, con sus habitantes, en un marco multicultural, sobre todo en esta Colombia de nosotros, con sobriedad y con biodiversidad. Entonces yo quiero que hoy que los objetivos ODS que tanto pregona Naciones Unidas estén en mente de nosotros. Bueno, se necesita un método para hacer esto. Otro método, no sé, pero un método sí. Al menos en mis trabajos, en mis investigaciones, yo adapté la teoría de View y Richards de 2008 y puedo resumirla en que casi todas las entidades tienen cierto grado de madurez de nivel 0. Sus datos están organizados en sistemas CAD como AutoCAD,
Pero hay algunos que ya van en el nivel 1 y tienen datos bidimensionales y tridimensionales. Como dice mi actual jefe, el secretario de Agricultura de Antioquia, dice el GIS. Yo lo llamo SIC o GIS, pero en un nivel 1 estarían aquellas instituciones que tienen datos estructurados de esa manera. En un nivel 2 estarían aquellas instituciones que tienen ya SIM. SIM traduce como los datos del modelo de la ciudad. En ese inglés bastante malo que yo poseo, diríamos City Information Modeling. Y en un nivel 3, ISIM, y de inteligencia. Aquí hay una discusión grandísima porque en el último foro mundial de ciudades inteligentes, en donde argumenté que Medellín era una ciudad inteligente. Y a mi regreso me encontré que eso era motivo de discusión. Algunos creen que Medellín no es inteligente. Pero como el tiempo es a veces amigo de la razón, y hoy, a pesar de que Medellín tiene una ciudad llena de tantos habitantes, una de las ciudades menos golpeadas por la pandemia ha sido esta ciudad. Y ha sido esta ciudad porque tiene unas empresas públicas inteligentes, porque tiene un consejo inteligente, porque tiene más de 20 universidades inteligentes, porque su sistema de alumbrado público además ofrece conectividad con otros sistemas para Internet de las cosas, inteligencia, etcétera, etcétera. Por eso defiendo la posición de que estamos ante una ciudad inteligente. La metodología implica varios elementos: analítica, sistemas de información geográfica y urbanismo, para tornar en lo que denominamos ya City Information Modeling. Bueno, los modelos urbanos no son un invento ni de Medellín, ni de este investigador, ni de las administraciones juiciosas que ha tenido la ciudad durante los últimos 20 años, ni de los decanos, decanas, rectores de los sitios en donde se imparte conocimiento de muy alto nivel en esta ciudad. No, ese no es un invento de nosotros, ¿cierto? Como digo, son simulaciones basadas en modelos computarizados usados para probar teorías alrededor de la locación espacial y de la interacción entre los usos del suelo y actividades relacionadas. Y eso tampoco es una teoría mía. Es de mi profesor Michael Batty. Él está en la UCL en Londres. Él ha escrito muchos textos. Es un autor que siempre sugiero para estudiar estas temáticas. Pero como hay mucho interesado, hay mucho, digamos, que le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo empiezo? Yo digo que cuando una temática ya tiene un libro llamado Dummy, ya es del manejo público. Entonces, ¿cómo no? Hay muchos Dummy acerca del Big Data. Como digo, es como los helados. Sabores, colores, colores. Yo les voy a dejar estas diapositivas, se las voy a dejar con los directivos de la universidad para los estudiantes y para los oyentes y para los internautas que están hoy con nosotros, para que tengan elementos suficientes para que empiecen sus pinitos en la Big Data. Puede ser de color espacial,
pero hay Big Data de muchos temas, de muchísimos temas. Cuando yo empezaba, y siempre traigo a colación los ejemplos porque cuando uno empieza en una tecnología o en un campo de investigación, se encuentra con muchas dificultades. Yo traigo a colación esta porque hay un problema en la ciudad y es que se ha dicho que la ciudad no tiene espacio para construir vivienda social. En muchos escenarios he desmentido a personas que dicen eso y lo que he dicho es que no hay voluntad política para determinar dónde construir la vivienda social de la ciudad. Entonces, en este experimento utilicé una red neuronal multicapa con muchos elementos para descubrir lo que ya intuíamos, que sí hay suelo para construir vivienda social en la ciudad, tan solo que no hay voluntad política y entonces, en consecuencia, no se hace. Pero palabras más, palabras menos, lo que demostró este estudio es que el costo del lote más la construcción son el problema, el cuello de botella que se alcanza a ver en la red neuronal que les estoy graficando, y que si se resuelve a través de subsidiar la tasa, que son los primeros meses pagando intereses altos a la banca, es posible rehacer esta ciudad. Es posible rehacer aquellas comunas, aquellos barrios, aquellos sectores construidos sin métodos científicos que aseguren la vida de las personas que están allí. En la ciudad de Medellín, cuando llueve 3 días consecutivos, la probabilidad que dio este modelo es que los movimientos en masa se multiplican. Y en consecuencia debemos actuar en ese sentido. Entonces, cambiar un poco la estructura de lo construido sería, digamos, benéfico para aquellos sectores vulnerables. Por eso el estudio estaba enfocado en vivienda BIS y VIP. Bueno, y para el Big Data se necesitan datos. Algunos dicen que si hay 5 terabytes de información ya tiene una Big Data. Y yo lo que he dicho es que eso es solo la data. Porque Big Data es data, procesos, software y hardware. Y un poquitico de imaginación. Entonces, inicialmente por lo menos hay que poseer una data robusta. Se habla de varias tipologías de datos. Se habla de datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Yo creo que este espacio es muy pequeño para hacer todas esas aclaraciones, pero hay que tener en cuenta eso, que Big Data necesita entonces grandes cantidades de datos con distintos niveles de estructuración. En aquel momento, y me imagino que ustedes también se estarán preguntando lo mismo, bueno, y cuando ya tenemos datos y cuando ya tenemos procesos y cuando ya tenemos toda una serie de componentes, ¿quién nos dice si nuestro modelo es preciso? Por aquellos días, como dice en la Biblia, era funcionario de la empresa de desarrollo urbano, el operador urbano por excelencia de la ciudad. La ciudad tiene 2 operadores urbanos, el Metro de Medellín y la empresa de desarrollo urbano. Entonces, decidimos hacer una alianza con Microsoft. Yo no soy muy seguidor de Microsoft. Yo utilizo en mis sistemas operativos Linux.
pero hicimos una alianza con ellos. Recuerden que Azure Nube está hecha en... Hola, Eder. ¿Estás bien? Sí, estamos muy bien, se ve Okay. perfectamente. Entonces, en aquel momento se hizo la valoración de los datos y de los métodos y encontramos que la red neuronal que habíamos entrenado tenía un 99.8% de capacidad predictiva. Y entonces fue Troya, no fue el encuentro científico, no, dijeron eso es serendipatía o serendipia. Quiere decir que ustedes al azar encontraron esa precisión en la red. Bueno, las redes neuronales o estos sistemas predictivos hay que entrenarlos y probar qué tan precisos están. Porque cuando se predicen fenómenos que afectan a tantas personas, hay que ser serios y medir la precisión de los análisis. Entonces, a través de un convenio con Microsoft e IDATA, probamos el modelo de red y tenía esta precisión. Yo siempre acoto lo mismo. Eso fue también parte de la suerte. Porque si hoy hiciéramos un modelo, estoy seguro, muy seguro, que no alcanzaríamos ese nivel de precisión. Lo que pasa es que en ese momento estábamos midiendo cuál era el efecto de algunas variables sobre la calidad del ambiente en Medellín. Ya sabemos que el COVID detuvo el tránsito, el transporte, las empresas y aún el aire sigue deteriorado. Entonces, por eso digo que también hubo algo de suerte. Bueno, ¿para qué Big Data? Y sobre todo espacial. Bueno, el Big Data nos ayuda a anticipar y detectar. Alguien dijo, Aristóteles en su momento dijo, bueno, gobernar es prever. Y después por allá Ptolomeo y Platón le dijeron, no, prever no tiene nada que ver con gobernar. Lo que tiene que ver con gobernar y con prever al mismo tiempo es planificar. Entonces, ustedes que están en sus fases formativas, pre o posgrado, creo que les ayuda mucho en esos ejercicios. Pero ya yo había mencionado algo del tamaño del Big Data. Cuando uno habla del tamaño de las estrellas, 7 por 10 a la 22, esos son números grandes. Algunas personas creen tener Big Data porque tienen, no sé, 80 gigas, 900 gigas de información. Todavía creo yo que no tienen la cantidad de datos para que, digamos, se justifique implementar Big Data, pero esa es una posición que puede que sea personal. Como el ambiente este es académico y celebro que estén las directivas de la universidad, entonces vamos a pasar un ratico por el estado del arte. Creo que los que hacemos ciencia, si no tenemos estado del arte, estamos un poco como un faro al cual le han quitado la luz. Entonces, vamos a hacer una especie de surfing o de introducirnos en cómo están los estudios de Big Data, de analítica, de inteligencia artificial y de estas ciencias en el mundo hoy. Bueno, digamos que escogí la ciudad de Bangalore porque primero son asiáticos, siempre creemos que el conocimiento último está o en Norteamérica o en Europa. Pues Asia tiene mucho conocimiento y China nos ha demostrado en este momento no solo que tiene tecnología, sino que tienen suficientes investigaciones, avances que lo han puesto en práctica.
Entonces, un poco por eso la mirada a Asia. Voy a pasar rápidamente porque estas ciencias se están utilizando en muchas, pero en muchas áreas, en muchos campos. Digamos, segmentación semántica, clasificación de imágenes, detección de objetos, generación de imágenes. Voy a pararme en generación de imágenes. Resulta que hoy día, con un término que usamos mucho los abogados, bueno, tengo la doble condición de la ingeniería y del derecho, estamos discutiendo porque aparecen los rostros de personas en los avatar de muchos aplicativos. Para resolver el problema, entonces crearon generación de imágenes y ya hoy día hacen unos rostros que no son el rostro de nadie. Suman el ojo de una persona, la ceja de otra, la nariz de otra, la pestaña de la otra, el cabello de la otra, y finalmente cuando hacen una fusión no es nadie, es una imagen. Eso se hace con Big Data, se hace con analítica, etcétera, etcétera. Y hay una que a mí me gusta mucho traerla a colación. Resulta que ahora Pose Estimation se está utilizando en el fútbol. En la Copa esta de los clubes europeos en la UEFA, el ganador anterior fue un equipo de Londres. Bueno, solo sé que les dicen los Diablos Rojos. Pero ese equipo estaba dirigido por alguien que no creía en estas ciencias. Y contrataron a un físico teórico y convenció al señor Klopp, que es el técnico del equipo, para que implementara estas tecnologías, y el resultado del año anterior fue que el equipo alcanzó un campeonato que era esquivo hacía mucho tiempo. Entonces, Pose Estimation se está utilizando mucho en los deportes, muchísimo. Y hay más aplicaciones. Voy a pasar por aquí porque me faltan muchas diapositivas y yo quiero que compartamos todas las temáticas. Entonces, voy a detenerme en Music. El año pasado, el señor Andrés Cepeda se acercó a la EDU y preguntó, bueno, aquí en la EDU están haciendo unas cosas locas con inteligencia artificial. Yo quisiera saber si han hecho algo con música. Y evidentemente, pues en una empresa que es de desarrollo urbano, pues no habrá un loco que estudie inteligencia artificial para hacer música. Pero de hecho hay muchísimos algoritmos hoy que hacen música. El tercer lugar de los Billboard hace 2 años en Estados Unidos fue totalmente construido por una inteligencia artificial. Y yo que estoy en las áreas de planeación o de planeamiento, sí que hay ahora algoritmos para hacer decisiones objetivas. Razonamiento visual, decisión hecha bajo incertidumbre. Me gustan mucho las cadenas de Markov. Espero que mis colegas ingenieros no se asusten mucho, porque tomar decisiones con pocos datos se vuelve complejo. Y con cadenas de Markov es posible acercarse. Entonces, fusionar cadenas de Markov con inteligencia artificial permite hacer muchos desarrollos de esto. Los que están en el lado jurídico o los que están en la defensa de algún tipo, hay muchos algoritmos para hacer ataques adversariales, si de pronto les gusta jugar ajedrez o ese tipo de cosas. Defensa adversarial, etcétera, etcétera. Hay mucho para hacer. Entonces, son muchas las temáticas en las cuales hay avances en ese sentido hoy. Como estamos en ese que yo llamo el estado del arte, hay un aviso que aparece en Nature. Nature es una revista científica seria. Y el gobierno japonés le dijo a los dirigentes de Nature, bueno,
Yo no sé cómo van a hacer ustedes y cuánto me van a cobrar, pero yo necesito que en Nature aparezca un comercial del gobierno japonés. Y el comercial dice, señores científicos del mundo, Japón los necesita. Y Japón está esperando tener 250,000 expertos en Big Data, analítica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Japón, que fue en otrora potencia mundial. Como les decía, el aviso de Nature, ¿cierto? Pero hoy, digamos que el meridiano de la inteligencia artificial, de la cuarta revolución, de la analítica, no pasa ni por Europa ni por Estados Unidos. Pasa por Asia. Ya se dice que China en 2030 va a ser la potencia mundial no solo en tener los computadores más poderosos. De hecho, los servidores más poderosos del mundo hoy están en China, y además no corren en Windows, ni corren en los creadores de la manzana, Apple y sus derivados, no. Corren en Linux, y Linux del callejero, distros de los que se encuentran por ahí open source. Entonces, un poco este estado del arte es para que reflexionemos un poco si queremos hacer ciencia, en dónde debemos hacer los estudios. Este es ya un poco más local. Las imágenes que ven ustedes allí es la evolución irresponsable de la ciudad de Medellín durante los últimos tiempos. Empezamos teniendo una ciudad muy pequeña, y dejamos que la ciudad fuera creciendo, avanzando, hasta que hoy la tenemos en la ladera, en donde la probabilidad de deslizamiento, como decía, cuando llueve 3 días, supera el 50% de probabilidad. Entonces, esos son datos, digamos, construidos juiciosamente, pero que le sirven a la ciudad para pensar en cómo rediseñar una ciudad, como digo yo, inteligente. Pero no solo, digamos que el Oriente tiene mucha Big Data y mucha ciencia. Harvard, que es una universidad seria, prestigiosa, en una de sus últimas revistas hace alusión precisamente a que el Big Data, digamos que es el nuevo paradigma del análisis de los datos. Y ya un poco más local, nuestro MINTIC, bueno, nuestro ministerio no le ha trabajado suficientemente fuerte al tema digamos, de las tecnologías de la información. Nuestro ministerio sigue siendo un ministerio sin presupuesto, sin un norte claro. Voy a poner 2 ejemplos de eso. El ministerio ha apoyado a el Banco de la República a decir que hay que regular los criptoactivos. Y cuando me preguntaron, yo contrapregunté, perdón, dije, bueno, pero cripto no significa un poco oscuro, escondido. Entonces, ¿qué es lo que van a regular? Cuando lo regulen ya no será cripto, serán activos. ¿Cierto? Ese es un ejemplo de lo que se ufana Londres hoy. Londres dice que con un 70% de certeza es capaz de predecir dónde ocurrirá en la ciudad el próximo crimen. Con un 70% de probabilidad, y Londres se ufana. Yo quiero decirles que tenemos
10 años serios de datos en Medellín, 10 años de serios de datos, que nosotros superamos la probabilidad del 70% para predecir dónde ocurren los delitos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el cuerpo coactivo que va a actuar? Son tantos los puntos que predicen dónde va a ocurrir el delito, pues que no hay, digamos, el cuerpo del Estado para controlarlo. Pero es obvio que superamos el 70%. Hay mucho en ese estado del arte, muchísimo. Esto se los voy a dejar, pero no sin antes mostrarles lo que dice el otrora poderoso Japón. Dice, el cambio es la oportunidad. Y dice, señores ingenieros, científicos de datos, Japón necesita de ustedes. Japón pidiendo ayuda, por Dios santísimo. Eso era increíble hace poco. Bueno, pero aterrizando un poco a los estudios nuestros locales, esto tiene que servir para algo, tiene que tener un propósito. Yo digo que la economía del estudio del espacio tiene que ayudarnos a que los recursos del Estado se mejor inviertan. Eder, me dice cuando se me esté acabando el tiempo porque faltan muchas diapositivas. Sí, por favor. Listo, no, yo le aviso con anterioridad, todavía tenemos tiempo. Ah, bueno, muy bien, me gusta eso. Entonces, yo decía que esto tiene que tener un propósito y uno de los propósitos es precisamente hacer más eficiente no solo el espacio, sino los recursos. Se ha demostrado que las ciudades alargadas en el tiempo se vuelven problemáticas por problemas de transporte. Pero las ciudades amplias que crecen a todo, digamos, su potencial, se vuelven inviables porque ya transportar 1 kilogramo de cualquier cosa desde el extremo de la ciudad al centro es tan costoso que la ciudad hay que reducirla o hacer lo que se ha llamado hoy ciudades policéntricas. Entonces, un poco esto, por eso digo, hay que enfocarlo hacia un vector que nos sirva a todos. Ahora bien, como estamos hablando de Big Data, de números grandes, entonces yo quiero que piensen un poquito. Esos números no caben en mi calculadora, yo no tengo una calculadora tan grande, ¿cierto? Un septillón, por Dios, esto es una cosa de loco, ¿cierto? Si ya 1 billón hay dificultad porque el billón para nosotros no es el billón para otras latitudes, o 1 trillón. Alguien dijo en estos días que el Vaticano tenía 30 trillones de dólares guardados. Yo me pregunté, bueno, y en el COVID vamos a utilizar ¿cuántos de esos trillones? No sé, porque debe ser mucho dinero. No sé cuánto es, pero debe ser mucho dinero. Ahora, traigo a colación una frase popular, ¿cierto? En algún momento, en alguna conversación, un boxeador que fue famoso, se llamaba Muhammad Ali, le dijeron, es imposible que usted derrote a uno de sus contrincantes, no me acuerdo cuál era, y él dijo, imposible no es un dato, imposible es una apreciación subjetiva. Y lo mismo está pasando hoy con el concepto de infinito. ¿Qué es infinito? Yo digo, infinito no es nada. Infinito no puede ser un número, infinito no puede ser una definición, es una apreciación. Pero vamos a hablar de escalas, porque esto hay que medirlo. Entonces, la información hoy se está, digamos, clasificando según unos vocablos, según unas siglas. UIM. UIM es
el modelo de información del universo. ¿Quién tiene la información del universo? Bueno, imagino que el que lo creó, ¿cierto? Porque eso deben ser muchos datos. Yo afirmo que datos son dudas y las dudas hay que atacarlas con ciencia. Por estos días, Michael Mayor, que es el premio Nobel de física, él y otros dos físicos, hicieron una afirmación que los tiene en problemas con el Vaticano, ¿cierto? Porque ellos dijeron que era difícil ubicar a Dios en el universo. Voy a señalar con el mouse el puntico donde está el Sol, según un mapa de la Vía Láctea. Ir la luz desde ese punto al borde de la galaxia se demora varios años. Atravesar ese puntico hasta llegar a la Tierra se demora 25 minutos. O sea que el día que se apague el Sol, a los 25 minutos nos habríamos dado cuenta que se apagó. Esos son grandes números, grandes escalas. Pero hay, digamos, escalas un poco más aprehensibles para la mente humana. El modelo galáctico, ya no el universo, sino la galaxia. Todavía es bastante complejo para nosotros tener un modelo galáctico, pero nos vamos a acercar a un modelo un poco más aprehensible. El PIN o Planet Information, que es el modelo de todos los datos del planeta. Todavía está muy grande el modelo. Y ya vamos a ir al CIM, Continental Information Model. Toda la información de los continentes. No, todavía no somos capaces. Y vamos a ir reduciendo el modelo hasta que de alguna manera lo tengamos. Entonces ya llegamos al modelo de la ciudad. Medellín ya tiene un modelo tridimensional de ciudad. Todavía muy grande. Y llegamos al LIM, que es el modelo local de información. Ese modelo que ustedes ven a su derecha en la parte superior donde dice LIM, tiene una anécdota muy bonita. En un momento el presidente del Banco Mundial le llega una solicitud del gobierno local diciendo, mire, necesitamos 50 billones de pesos, perdón, 50 billones de pesos se lo prestan a cualquiera en la esquina ahora, 50 billones de dólares para desarrollar tecnológicamente la ciudad. Y el presidente dijo, ¿cómo? Eso es mucha plata. ¿Y ustedes cómo aseguran que me pueden pagar? Y eso fue una cosa complejísima. Pero a alguien se le ocurrió ir hasta el laboratorio que teníamos en la EDU y nos dijo, mire, hagan una simulación de cuánto impuesto predial se puede pagar en toda la ciudad en 20 años. Y díganle al presidente del banco que ignore el impuesto predial y con eso le pagamos. Efectivamente es mucho dinero. El alcalde de esa época, no quiero comprometerlo públicamente, dijo, no, pensándolo bien, eso es mucho dinero y no voy a ignorar la ciudad por 20 años. Una decisión que no aplaudí en su momento, pero que hoy día sabemos que la ciudad hay que desarrollarla. Entonces es un LIM, un modelo local de información. Doctor Andrés, nos quedarían aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, Dios mío, hay que correr. Bueno. Y lo otro es el BIM, Building Information Modeling, que es la información de los edificios. En eso sí hemos avanzado muchísimo en la ciudad. Ya cada edificio de la ciudad está construido tridimensionalmente, tiene sus datos. Y lo otro es el OIM, que es el IoT, el Internet de las Cosas.
Pero voy a ir a un modelo más, digamos, detallado. Y es el modelo atómico. Mire, el mundo tiene hoy un laboratorio en Europa que produce al día 100 terabytes de información. Cada día hay que revisar esos 100 terabytes de información buscando una partícula que se llama el bosón vector, nombrada por algunos la partícula de Dios. Analizar 100 teras de información todos los días es un trabajo complejo. Eso es. Pero ya un poco más local, se han hecho estudios. Yo sigo mucho a un autor brasileño, un geógrafo y abogado prominente. Él dijo que la ciudad había que estudiarla en diferentes marcos, y esos marcos él los llama el espacio local a 250 metros de donde ocurren las cosas, el espacio cercano, que es a 500 metros donde ocurren las cosas, y el entorno circundante, que es a 750 metros. Esos son planos, digamos, de planes de ordenamiento un poco. Y este ejemplo es un poco, también tiene una anécdota. Yo llamo la aparición del diablo a algunos elementos no, digamos, espiritistas ni de ese sentido, sino de la forma como aparecen. Mire, hay una serie de almacenes ahora que se llaman De Uno, Justo y Bueno, Arana, La Vaquita. Bueno, hay un poco que lo que hicieron fue constreñir el modelo económico de los barrios. Lo que tiene el número 100 es una tienda de barrio. Cuando en un barrio aparece una tienda, aparece un fenómeno expansivo, porque los vecinos absorben la información del tendero y se dan cuenta que ese negocio es un buen negocio. En el corto tiempo aparecen varias tiendas a su alrededor hasta que el modelo económico se agota y aparece una tienda en otro lado. Bueno, hasta el éxito se metió en esa guerra y ya no hay tiendas de barrio. Ya las tiendas de barrio son una cuestión del pasado. Es un modelo que está agotado porque esas grandes plataformas llegan y a eso es a lo que yo llamo la aparición del diablo. Ese es el modelo con el cual, digamos, se hizo un acercamiento a lo que está pasando con las tiendas. Este es un modelo en Chile. En Santiago reconstruyeron los barrios de la ciudad porque se dieron cuenta que hacer un barrio desde el escritorio del consejo no tenía sentido. Entonces construyeron los barrios con base en la movilidad de las personas. Este ejercicio es un ejercicio que se debe a un economista llamado Thomas Schelling. Thomas Schelling estudió patrones hace muchos años y lo que vemos aquí es el modelo de la Ciudadela de Occidente de Medellín. Este es un modelo de seguridad. Como les decía, nosotros tenemos la capacidad de saber que 3 de cada 10 hurtos en la ciudad ocurren en el centro. También tenemos la capacidad de saber que 1 de cada 5 homicidios ocurren en el centro. También sabemos que 2 de cada 5 casos ligados a narcóticos están en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos una data juiciosa. Como les decía, estos son ejercicios que se han hecho. Este es el ejercicio que les conté del Banco Mundial. Un poco pasando por la Big Data, digo que hay muchas oportunidades. En Colombia hay 253 ciudades con posibilidad de desarrollar Big Data. Las universidades, los centros de estudio pudieran abordar estas problemáticas. Una de sus aplicaciones son los gemelos digitales, o sea, construir ciudades para que probemos hacer un puente, hacer una escuela, hacer una universidad digitalmente, y si no funciona le colocamos otra locación.
son modelos semánticos que son copias virtuales exactas. Ahora, el diseño de los arquitectos ha avanzado mucho. Ahora hay diseño de cuarta revolución industrial. Hay una técnica que se llama diseño generativo. Ya el arquitecto no tiene que pensar en el diseño. Le dice a un algoritmo que le cree un edificio que tenga tanta capacidad de absorber luz, de ahorrar espacio, etcétera, etcétera. Hay tres teorías de la ciudad hoy: la ciudad para vivir, la ciudad para trabajar y la ciudad para disfrutar. Yo les pregunté que si la ciudad para estudiar no estaba en ese radar. Lo interesante es que dicen los teóricos que la ciudad sirve hoy para tres propósitos grandísimos. Bueno, ¿qué hace un científico de datos? Relevante, porque si ustedes van a contratar un científico de datos, deberán pensar en que busquen un profesional especializado. Yo diría, no busquen uno, busquen una mezcla en donde haya humanistas, ingenieros, gente de las leyes, gente de la educación, etcétera, etcétera. Con el coronavirus se acabaron las apuestas deportivas, pero una de las aplicaciones grandes de la Big Data hoy es predecir los resultados deportivos. Voy a darle entonces tiempo a los internautas para que formulen preguntas y poder entonces responderlas en estos minuticos que quedan. Con el muchas gracias y quedo entonces atento a las preguntas. Muy bien, de acuerdo a lo que nos acaba de mencionar el doctor, procedemos entonces a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor puede levantar la mano, ¿sí? O me puede informar por el chat para que la podamos formular, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, tengo una pregunta para el doctor Jesús. ¿Cómo habla Jorge Sayet de la ciudad de Valledupar? Soy estudiante de maestría de gestión de TI. Actualmente pues estoy trabajando con unas bodegas de datos para un colegio de la ciudad y me gustaría saber cómo puedo implementar un modelo de Big Data para predecir clientes potenciales, para acaparar o para atraer clientes a un negocio educativo, ya que la Big Data está enfocada desde el punto de vista de la masificación de datos. Nosotros tenemos una bodega de datos donde recogemos mucha información de clientes de la ciudad, pero cómo establecer esos modelos que me lleven a atraer clientes de acuerdo al perfil del negocio, de la institución a la cual estoy trabajando. Bueno, esa pregunta es bastante compleja, pero intentaré responderla. Mire, si nosotros queremos predecir cuál es el número de clientes que tendrá cierto negocio, entonces tenemos que tener una data orientada a saber las preferencias de las personas por ese producto. Si es un colegio o es una universidad, habría que tener una data, primero, que diga cuántos colegios hay que produzcan los estudiantes que va a tener la institución. Y una vez sepan cuántos estudiantes hay potenciales, conocer cómo son, digamos, el target o cómo tienen segmentada la educación en la ciudad. Por decir algo, en la ciudad de Medellín las ciencias sociales están ganando un espacio muy, muy grande en la ciudad. La ciudad se ha vuelto muy crítica. Digamos que las ingenierías han dado paso a las ciencias sociales.
no sabría yo en la ciudad de Valledupar o en, digamos, en ese ecosistema de la costa atlántica colombiana, que entre otras cosas tengo orígenes allá, cómo serán las apetencias de sus estudiantes por ese tipo de formación. Pero sin duda, la data tiene que estar orientada en ese sentido. Hacer unos test, no sé, unas 50 personas y hacer una encuesta y preguntarles ellas qué preferencias tendrían por algunas carreras o por algunos conocimientos que van a impartir en esas instituciones nuevas. Sería lo que puedo responder en ese momento. Muy bien, tengo dos personas que tienen la mano levantada, Javier Fernando y después Antonio García. Por favor, Javier Fernando, plantéenos su pregunta. Ok, muy buenas tardes. Muy interesante la charla. Yo tengo una pregunta. Vi la parte de los autómatas celulares, ¿sí? Sin embargo, no me quedó claro qué tipo de autómata celular utilizaron para esa aplicación y cómo definieron las reglas de evolución. Es muy importante cuando se está trabajando ese tipo de aplicaciones. Yo he trabajado mucho en la parte de autómatas celulares, pero hay que tener muy presente esos detalles. ¿Nos podría ampliar más esa parte? Claro, claro, claro. ¿Cómo no? Acuérdense que un autómata celular, digamos, o que los autómatas celulares nacieron en un momento en que no teníamos los desarrollos tecnológicos de hoy. Entonces, los autómatas celulares tienen pasos finitos. Cada uno de los pasos por los cuales o por las fases en que pasa un proceso, hay que definirlo muy bien. Y en eso tiene razón. Entonces, los autómatas celulares que se utilizaron en el modelo de las tiendas o que se utilizaron en el modelo del crecimiento de la ciudad de Medellín, tienen reglas distintas. Y voy a hablar del crecimiento de la ciudad. Resulta que en la ciudad hemos sido juiciosos de fechar el perímetro urbano de la ciudad. Con base en esa regla, nos dimos cuenta cada cuánto se agota el perímetro y hay que cambiarlo. Esa regla se puso en el algoritmo y con eso simulamos. No sé si le queda clara al que formuló la pregunta, que entre otras cosas le agradezco la pregunta. Javier, ¿tienes alguna respuesta a la pregunta? Sí, ahí está bien. Gracias por aclarar la inquietud. Perfecto. Antonio García. Buenas tardes. Antonio García. Quería hacerles una observación. Desde mi chat yo no puedo hacer preguntas. Dice que el chat in the channel meetings is only available to team members, ¿vale? Es decir, solo para los miembros de team. No sé si es porque no estoy registrado o simplemente porque no está activo, ¿vale? El chat. Quería preguntarle al doctor Cardales. Es una pregunta que viene en contexto con lo que él ha estado comentando, aunque se sale un poquito de lo que ha expuesto. Y es lo siguiente. El doctor en física David Grimes de la Oxford University diseñó una ecuación utilizando la distribución de Poisson, aunque no le metió mucho tema estadístico, para desarrollar un método matemático que permita aclarar las teorías conspirativas. La pregunta que le hago, doctor Cardales, es: con todo el manejo de inteligencia artificial y Big Data, ¿sería posible mejorar y diseñar un algoritmo o un conjunto de algoritmos capaces de detectar
o aclarar esas teorías conspirativas que en este momento están circulando con el tema de COVID, por ejemplo, con las redes 5G, que en muchos sitios, en Inglaterra, por ejemplo, están atacando a los técnicos que están instalando las antenas porque se ha propagado un bulo indicando que las antenas 5G son propagadoras del COVID-19. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿no?, de los muchos que tenemos ahora mismo en nuestras redes sociales. La pregunta va dirigida sobre todo a evaluar los riesgos futuros que vamos a tener con toda la implementación de tecnologías IoT, ¿vale? Cómo van a afectar a los instaladores y si este tipo de algoritmos podrían mejorar o podrían predecir cuál es el comportamiento de la población frente a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Antonio, qué bueno que estés en esta charla. Antonio es un hombre de ciencia, es un hombre que ha trabajado en muchos proyectos. Es más, hemos sido compañeros en algunas iniciativas y celebro que estés acá, Antonio. La pregunta es bastante compleja. ¿Por qué? Porque voy a suponer que el pensamiento humano es posible modelarlo en intencionalidad. Voy a suponerlo. Bajo esa premisa, quiere decir que los que crearon 5G son capaces de moldear un poco el comportamiento de las personas para que de alguna manera se hagan más susceptibles al ataque de este patógeno, de este virus. Eso es hilar bastante delgado, ¿cierto? Ahora, como 5G son ondas, son frecuencias, puede que las frecuencias o potencien el virus o disminuyan la capacidad reactiva del genoma humano. Pues tendríamos que investigarlo. Quien hoy haga ese tipo de aseveraciones simplemente no es científico, porque la ciencia no está basada en ese tipo de especulaciones. La ciencia está basada en pruebas con muchos datos en un laboratorio para hacer una aseveración que sea medible por otros científicos, para que sepamos cuál es el grado de error de la ecuación, del algoritmo, de la codificación, etcétera, etcétera. Pero aseveraciones de ese tipo, yo como hombre de ciencia no le presto atención a ese tipo de teorías. No sé si de pronto responda a la pregunta. Bueno, pues sí, en parte a la pregunta es cierto que es bastante compleja y eran varias preguntas encadenadas, pero me voy a focalizar solo en la parte que creo que es más interesante. ¿Piensas, profesor, que es posible crear un algoritmo utilizando inteligencia artificial que sea capaz de detectar o predecir los complots, las teorías conspirativas? Voy a compartirles. ¿Alcanzan a ver qué imagen están viendo en ese momento en la pantalla, señores? Gracias. La presentación de gracias. La presentación que dice gracias. O sea que debo dejar de presentar esa, detener la presentación, exacto.
No, qué pena con usted, doctor Andrés Cardales, no lo estamos escuchando en este momento. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Ok. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Sí. ¿Qué observan para ver si estamos viendo lo mismo? Sentiment analysis. Ok. Estoy experimentando con unos ritmos que se llaman meaning opinion. ¿Qué es meaning opinion? Es minería de datos que es capaz de medir 4 elementos. Voy a ver si soy capaz de explicarlos. Finalmente, aún estoy en el laboratorio con esto, pero intentaré explicarlo. Mire, el algoritmo que estoy probando mide si lo que se ha dicho es un hecho o es una opinión. Por eso divide el cuadro que ustedes ven en pantalla en facts, hechos, opinions, subjetividades, opiniones. Pero además dice si es negativo o positivo. El análisis que están viendo en la pantalla es lo que dijo el presidente de Argentina acerca del COVID. Y me asustó mucho porque no está basado en hechos. Miren que a donde dice facts hay un punto por allá cerquita del 0 y además es negativo. La mitad de este gráfico dice que son opiniones de él. Más de la mitad son opiniones negativas. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de medir el discurso de una persona. Ahora, lo que la persona dijo es posible medirlo. Lo que pensó, todavía no. Entonces, ya estamos acercándonos a tener métricas del discurso. Esos algoritmos mezclan NPL, analítica y otra serie de algoritmos. Como le digo, aún están en el laboratorio y ese análisis que hay ahí es hoy, lo preparé hoy para ustedes. Entonces, no sé si eso responda a la pregunta de Antonio. Excelente, profe. La verdad es que me dejaste sorprendido. Creo que a la audiencia seguro que también. Muchas gracias. Ya no pregunto más, que ocupo enseguida el micro. Ya me conoces. Ok. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces finalizando el webinar. Quería agradecerle a todos los asistentes por aceptar esta invitación de la webinar desde la Facultad de Ingeniería, el programa de Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia. Los estaremos invitando a próximos eventos que va a realizar la facultad. Queríamos agradecerle al doctor Andrés Cardales por la intervención del día de hoy con su webinar acerca de Big Data, al profesor Juan Carlos Tobón por el contacto del apoyo a la logística y a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Andrés Cardales. No, gracias a ustedes y al profesor Juan Carlos Tobón, decirle que se trata de eso, de democratizar el conocimiento. Que tengan un resto de día agradable y en próximas ocasiones ojalá coincidamos. Hasta luego. Muchas gracias.